En la escuela, todo parecía estar como siempre. El Chavo del 8, Kiko, Ñoño, la Popis, Patty, Godínez y la Chilindrina hacían desorden de vez en cuando, mientras el profesor Girafales intentaba mantener el control. Silencio, niños. Estamos en clase, no en una feria. Gritó el maestro, levantando las manos. Pero ni eso los detenía. Ñoño hablaba con la Popis sobre dulces, Godínez dormía con los pies en el pupitre, y el Chavo reía con Kiko y la Chilindrina por algo que solo ellos entendían. Así transcurrieron varias horas hasta que, finalmente, el timbre de salida sonó. «Gracias», exclamaron todos al unísono mientras tomaban sus mochilas y salían corriendo. La Chilindrina y el Chavo se detuvieron en la puerta y miraron hacia atrás. ¿Y Kiko?, preguntó el Chavo, mirando por encima del hombro. «Estoy aquí. Pero ustedes váyanse, el profesor Girafales me pidió que me quede un ratito», respondió Kiko, acomodándose la gorra. «¿Te vas a quedar solo?», preguntó la Chilindrina, entre desconfiada y curiosa. «No pasa nada. Es solo para hablar de mis notas», respondió el niño, inflando los cachetes como si eso le diera más autoridad. El Chavo y la Chilindrina se miraron, se encogieron de hombros y comenzaron a caminar hacia la vecindad. Dentro del aula, Kiko se sentó otra vez frente al escritorio. El profesor Girafales miraba unos papeles mientras fumaba su característico puro. «Kiko, tus notas están bajando mucho últimamente. ¿Te pasa algo en casa?». «No, profesor». «Bueno. A veces mi mamá no me deja salir, pero nada más. Tienes que poner un poco más de tu parte, Kiko. No basta con ser un buen niño, hay que esforzarse», dijo el profesor, con tono paciente. Kiko bajó la cabeza. «Sí, profesor. Haré un esfuerzo más, se lo prometo». El profesor Girafales le sonrió con amabilidad y le dio una palmada en el hombro. «Eso espero, hijo. Ya puedes irte». Kiko se levantó, recogió su mochila y salió del aula con paso lento. El sol comenzaba a ocultarse, y el patio de la escuela ya estaba vacío. Caminó hacia la reja principal, la cual crujió al abrirse. «Hacer un esfuerzo más», repitió en voz baja, mientras descendía por la calle empedrada. Lo que Kiko no sabía, era que ese día no regresaría a casa de la misma forma. Después de eso, las calles comenzaban a quedarse en silencio, con los últimos rayos del sol tiñendo de naranja los muros agrietados de la ciudad. Kiko caminaba con la mochila colgada al hombro, pateando piedritas mientras pensaba en lo que le había dicho el profesor Girafales. «Un esfuerzo más. Pero si yo siempre hago lo mejor», murmuraba para sí, inflando los cachetes y bajando la mirada. De repente, un sonido lo sacó de sus pensamientos. El ruido de un motor acercándose lentamente. «¿Eh?», volteó curioso, justo cuando una vieja furgoneta gris dobló la esquina y se detuvo a pocos metros de él. No alcanzó a ver bien las placas. La puerta lateral se deslizó de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, 4 hombres vestidos de negro bajaron rápidamente. Uno lo sujetó de los brazos, otro le tapó la boca, y los demás lo alzaron sin esfuerzo. Kiko pataleaba y gritaba, pero su voz quedó atrapada dentro de la tela gruesa que le habían puesto sobre la cara. «Rápido, mételo», ordenó uno de los hombres, con voz áspera. En cuestión de segundos, la puerta se cerró con un golpe seco. El motor rugió con fuerza, y la furgoneta desapareció entre el polvo del camino, como si nunca hubiese estado allí. Kiko ya no estaba. Mientras tanto, el Chavo del 8 y la Chilindrina ya habían llegado a la vecindad. En el patio principal, don Ramón barría con desgano, mientras doña Florinda regaba las plantas junto a su puerta. «Hola, papi», saludó la Chilindrina. «Hola, don Ramón», gritó el Chavo. «¿Y ustedes qué hacen aquí tan tarde?», preguntó don Ramón, rascándose la cabeza. «Es que Kiko se quedó hablando con el profesor Girafales, así que nos vinimos caminando solos», respondió la Chilindrina, con naturalidad. Doña Florinda, que al principio intentaba ignorarlos, levantó la cabeza al escuchar el nombre de su hijo. «¿Cómo que Kiko se quedó solo?», preguntó, acercándose con expresión seria. «Sí. El profesor lo llamó para hablar sobre sus notas», explicó el Chavo, mientras se rascaba la panza. «Nosotros le hicimos caso y nos regresamos», añadió la Chilindrina. Doña Florinda frunció el ceño. «No me gusta esto.
murmuró para sí, mientras dejaba la regadera a un lado. Sin decir más, salió de la vecindad con paso apresurado. Caminó primero unas cuadras, mirando hacia todos lados. A cada niño que pasaba lo examinaba con ansiedad, pero ninguno era su hijo. Kiko. Gritó una vez, pero no hubo respuesta. Los minutos pasaban, y Kiko no aparecía. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Esto no está bien. Susurró. Decidida, se dirigió hacia la escuela, con la esperanza de encontrarlo en el camino. No sabía que cada paso la alejaba más de su hijo. Y de la verdad que jamás querría descubrir. Después de eso, habían pasado ya varias horas desde que doña Florinda salió de la vecindad. La noche cayó con su manto oscuro, y los faroles de la calle apenas iluminaban las esquinas. Finalmente, la puerta de la vecindad se abrió lentamente. Doña Florinda regresaba. Pero no sola. El profesor Girafales caminaba a su lado, con la mirada baja. Ella no decía nada. Sus ojos estaban hinchados, su rostro pálido y su paso débil. Perdóneme. Yo no debí retenerlo tanto. Solo quería hablar con él. Decía el profesor, con la voz temblorosa. Doña Florinda apenas asintió. No es su culpa. Yo debí ir por él. Debí. El silencio fue total en la vecindad esa noche. Nadie corrió. Nadie gritó. Ni siquiera el chavo salió de su barril. Al día siguiente, la noticia se regó como pólvora entre los vecinos. Kiko había desaparecido. Don Ramón fue el primero en ofrecerse a buscarlo por las calles cercanas. La Chilindrina y el Chavo preguntaron en las panaderías, los parques, hasta en las iglesias. Doña Clotilde consultó a sus conocidos, y Ñoño incluso convenció a su padre, el señor Barriga, de involucrarse. Pondremos una recompensa, anunció el señor Barriga, con tono serio. Quien tenga información sobre Kiko recibirá una buena suma. Carteles con la cara de Kiko fueron pegados en cada esquina, cada poste, cada parada de autobús. Pero con el paso de los días, la esperanza fue apagándose como una vela al viento. Los vecinos comenzaban a asumir lo peor, aunque nadie lo decía en voz alta. Doña Florinda no salía de su casa. El Chavo y la Chilindrina ya no jugaban. Incluso don Ramón había dejado de bromear. Todo se volvió gris. Y una mañana, varios días después, algo apareció en la entrada de la casa de doña Florinda. Era un paquete rectangular, envuelto en papel marrón, con una cuerda atada con nudo. Sobre él, una nota escrita con tinta negra, de caligrafía gruesa y descuidada. Kiko. Doña Florinda, al notar el paquete, se quedó helada. Un temblor le recorrió las piernas. Se agachó lentamente, lo tomó entre sus manos y lo llevó al interior. El profesor Girafales llegó justo detrás. ¿Qué es eso?, preguntó, preocupado. Doña Florinda no respondió. Sentía que el corazón le iba a estallar. Con manos temblorosas, desató la cuerda y abrió la caja. Un fuerte olor invadió la sala. Dentro había fotos. Decenas de ellas. Algunas revelaban el rostro de Kiko, pálido, con los ojos abiertos y vidriosos. En otras, su cuerpo aparecía mutilado, con el abdomen abierto, los órganos ausentes, y su piel mostrando el proceso de descomposición lenta y progresiva. En una de las imágenes finales, Kiko parecía mirar directamente a la cámara, como si su alma aún supiera que estaban siendo testigos de su tragedia. Doña Florinda soltó un grito desgarrador. Las fotos cayeron al suelo mientras ella se derrumbaba en llanto, con el profesor Girafales arrodillándose a su lado. No. Mi hijo. No. Gritaba, golpeando el suelo con las manos. Los vecinos acudieron de inmediato, pero al ver las imágenes, todos quedaron paralizados. El silencio volvió a caer sobre la vecindad, más pesado que nunca. El cuerpo de Kiko aún no aparecía. Pero ahora sabían que ya no volvería. Después de eso, los días pasaban lentamente en la vecindad, y aunque todos intentaban volver a sus rutinas, nada era igual sin Kiko. El patio seguía lleno de silencio. Las risas se habían ido, y hasta el Chavo parecía más delgado, más apagado. La Chilindrina no jugaba. Doña Clotilde hablaba cada vez menos. Y don Ramón parecía más sereno que nunca. Demasiado sereno. Pero quien más había cambiado era doña Florinda. Ya no salía a gritar.
No se le escuchaba regañar a nadie, y mucho menos se veía darle una cachetada a don Ramón. Simplemente se había encerrado. Se había apagado. El mundo sin su hijo ya no tenía sentido. Pasaba horas llorando. Apenas comía. No hablaba con nadie. Solo se sentaba en el sillón, abrazando la última foto que tenía de Kiko, y se dejaba consumir por la pena. Y una tarde cualquiera, cuando el cielo estaba cubierto por nubes densas y oscuras, se escuchó un golpe suave en su puerta. Doña Florinda, con los ojos llorosos, apenas reaccionó. Se levantó lentamente, arrastrando sus pasos, y abrió la puerta sin esperar a nadie. Frente a ella estaba don Ramón. Disculpe que la moleste, doña Florinda, dijo él con voz suave. Solo quería saber cómo se encuentra. Ella no respondió al principio. Lo miró con los ojos hinchados. Pero en lugar de gritarle, como antes, solo suspiró y se hizo a un lado. Pase. Don Ramón entró, cerrando la puerta tras de sí. El ambiente estaba denso, casi irrespirable. El silencio entre ellos duró varios segundos. ¿Sabe? Comenzó ella, con la voz quebrada. Sin mi hijo, nada tiene sentido. Todo se terminó para mí, don Ramón. Don Ramón bajó la mirada. Parecía afectado. Asintió lentamente. Lo sé. Y créame, me duele. Más de lo que imagina. Doña Florinda se limpió una lágrima y por primera vez pareció reconfortada por su presencia. Nunca pensé que usted se preocuparía por mí. Don Ramón le dedicó una sonrisa. Cálida. Comprensiva. Pero falsa. Tan falsa como la tranquilidad que llenaba esa sala. En un momento, doña Florinda se levantó para tomar un vaso de agua. Parecía volver a respirar. Como si por fin alguien le diera algo de consuelo. Pero entonces, el sonido del metal se escuchó. Un clic seco. Doña Florinda giró apenas su cabeza. Y ahí estaba don Ramón. Con un cuchillo en la mano. Antes de que pudiera reaccionar, él la apuñaló por la espalda. 1, 2, 3 veces. El cristal del vaso se estrelló contra el suelo. Ella cayó de rodillas, mientras su sangre comenzaba a empapar la alfombra. ¿Por qué? Preguntó con la voz apenas audible. Don Ramón se arrodilló junto a ella, susurrándole el oído con una sonrisa torcida. ¿Por qué? Porque estoy harto. Harto de tus cachetadas. Harto de tus insultos. Harto de tu maldito hijo. Doña Florinda jadeaba, temblando. Sus ojos se abrían con horror. Fue idea mía, ¿sabes? El secuestro. Kiko gritaba tanto. Pero mi primo, don Román, es un artista del sufrimiento. Las lágrimas de doña Florinda se mezclaban con la sangre. Tú pensaste que yo era un pobre diablo, ¿verdad? Un vago más. Pero aprendí a soportar. Cada golpe, cada burla. Hasta que me cansé. La última mirada de doña Florinda fue de puro terror. Y entonces, su cuerpo se desplomó. Muerta. Don Ramón se levantó. Tomó un pañuelo, limpió el cuchillo con calma, y salió por la puerta principal como si nada hubiera pasado. Y en su rostro había una sonrisa cruel. Fue lentamente hacia su departamento, cerró la puerta tras de sí. Y se sentó a fumar. La venganza estaba completa. Pero los horrores en la vecindad apenas comenzaban. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...